Buenos días con todos. Yo soy el médico residente de cardiología de segundo año del Hospital Nacional 2 de Mayo, el médico cirujano Eric Cisneros Rojas. El día de hoy, como parte del programa de telecapacitación, vamos a hablar sobre los patrones electrocardiográficos de alto riesgo en contextos de infarto agudo de miocardio. Entonces, como introducción, nosotros recordaremos que eh, los pacientes que llegan a la consulta con dolor precordial, de acuerdo a la estratificación que tengan, si son adultos, sobre todo hombres, si tienen comorbilidades, hipertensión, diabetes, enfermedad renal, obesidad, dislipidemia, tabaquismo, etcétera, el dolor precordial nos lleva a pensar como primer diagnóstico a descartar lo que es un infarto agudo de miocardio. Pero recordar que en muchos centros, en muchos lugares de atención primaria, incluso en algunos hospitales grandes, no se tiene de primer momento a la mano, en ese mismo instante, o no se puede obtener de manera rápida troponinas para corroborar que existe algún daño cardíaco. Entonces, normalmente nos basamos en el examen más rápido que podemos obtener, que es el electrocardiograma. El electrocardiograma nos permite, dependiendo de cuán rápido lo coloquemos, tener acceso a una representación gráfica de la disposición eléctrica de cada latido cardíaco. Si nosotros sospechamos de un infarto agudo de miocardio, normalmente lo que buscamos es el patrón clásico de un ST elevado. Eso es lo que normalmente nosotros buscamos en esta clase de pacientes. O, en su defecto, que vengan quizás con alguna descompensación aguda, ya, ya sea un shock, ya sea edema agudo de pulmón, disnea, cualquier cosa que nosotros podamos medir y que podamos atribuir a ese evento agudo, a ese infarto. Ahora, nosotros cuando tenemos un paciente en estas características, normalmente se refiere rápidamente o se lleva a la unidad correspondiente para realizar el procedimiento que se tenga que realizar. Si se tiene acceso a un cateterismo, se le da un cateterismo; si no, se le da una trombolisis. Si se estuviese en un primer nivel de atención, coordinar con el hospital más cercano y realizar la referencia. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando no encontramos esta clase de respuestas en estos pacientes? Ya sea no encontramos ese ST elevado o no encontramos al paciente en mal estado general, pero es sugestivo de un infarto de miocardio. ¿Qué buscar? ¿Qué otras cosas buscar en ese humilde electrocardiograma que nos puedan indicar que ese paciente está teniendo un infarto o puede hacer una obstrucción severa? Entonces, nosotros lo que normalmente, como dije, buscamos es el supradesnivel. Clásicamente, la elevación del segmento ST ha sido reconocido como la interpretación eléctrica de una oclusión. La arteria se ocluye y todo el espesor de la pared del corazón muere. Eso es lo que nosotros tenemos normalmente o hemos asociado normalmente como concepto. Pero existe una serie de patrones electrocardiográficos que nos lleva a pensar que, a pesar de no presentar este patrón clásico de elevación significativa en B1, B2, B3 o precordiales, nos lleva a pensar de que una arteria del corazón importante, como la descendente anterior, como el tronco coronario izquierdo, o como una enfermedad multivaso, nos lleva a pensar que exista una oclusión aguda y que ese paciente, a pesar que no tenga ese patrón clásico, está presentando un cuadro de muy alto riesgo. Entonces tenemos dentro de estos patrones a el primero de estos, el patrón de Winter. ¿Qué es el patrón de Winter? El patrón de Winter, descrito en el 2008 por Robert Winter y colaboradores,
lo que nos indica y cómo se presenta es la obstrucción de la descendente anterior a un nivel medio o proximal. Pero ¿cómo se va a presentar? Como vemos en este ejemplo, en este EKG, no hay un ST elevado. Es más, no encontramos algunos otros patrones sugestivos como las ondas T o bien planas o bien invertidas. Quizás las ondas T sí un poquito picudas nos podrían llevar a pensar, pero no encontramos los patrones que nosotros normalmente buscamos. ¿Y cómo se va a ver este patrón en especial? Bueno, hay una depresión del segmento ST aproximadamente de 1 a 3 milímetros en las derivadas precordiales. Y como característica vamos a encontrar ondas T altas, más de 5 milímetros y normalmente más altas que las ondas R. Como podemos ver acá en el ejemplo, vemos en B3, en B4 y en B5 y B6, vemos que el ST tiene un infradesnivel. Y podemos ver incluso que hasta en B3 y B4 las ondas T son altas, simétricas y que incluso son más altas o casi del mismo tamaño que las, ondas R. Otra característica de este electro que puede estar acompañado es una ligera elevación del segmento ST en la derivación ABR. Como les repito, este patrón se asocia comúnmente a una enfermedad de un vaso, que es generalmente la descendente anterior, y esa es la importancia. Valor predictivo positivo cuando encontramos esta clase de patrón es prácticamente de un 100% de acuerdo a la bibliografía que se utiliza. Ahora, el siguiente patrón es el patrón de Wellens. ¿Qué es el patrón de Wellens? Bueno, el patrón de Wellens es un patrón que se va a caracterizar por una alteración de la onda T. Se puede presentar en periodos libres de dolor. Entonces la importancia de este patrón es que nosotros podemos tener un paciente asintomático al que se le hace como parte de su screening habitual en pacientes hipertensos, en pacientes diabéticos, en los que se recomienda una vez cada cierto tiempo realizar determinadas pruebas como un electrocardiograma. En esta clase de pacientes podrían encontrarse, asintomáticos, podrían encontrarse estos patrones que vamos a presentar y puede o debería estudiarse la presencia de estos. Como vemos acá, estos patrones se asocian con una lesión proximal crítica en la arteria descendente anterior y su característica habitual va a ser alteraciones en la onda T. Como vemos, no hay otra alteración en el electrocardiograma en otras derivadas. Vemos que en este electrocardiograma en B2 y B3 se da y B4 se da la principal alteración. En este caso es un patrón de Wellens tipo 1 en el cual podemos encontrar ondas T bifásicas. Y como vemos, el ST en estos pacientes permanece plano, no se ha movido, ni ha aumentado ni ha disminuido. Entonces, este es un patrón de alto riesgo que se asocia a oclusión proximal de la descendente anterior. Este es el patrón de Wellens tipo B o tipo 2, en el cual vemos que las ondas T se han negativizado. Han perdido la asimetría que las caracteriza, que es esa rama ascendente lenta y esa rama descendente alta. Sus dos ramas son iguales. Y se ha invertido. Su polaridad ha cambiado y se han tornado negativas.
podrían confundirse quizás en otros escenarios con una sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo, pero la diferencia es que normalmente estas suelen verse de B2, B3, B4 hasta B5 y suelen asociarse con poca o casi ninguna alteración de la elevación del ST. Ahora, la siguiente es un patrón que nosotros llamamos patrón de tronco. ¿Cuál es la importancia de este patrón? Que este es el tronco coronario izquierdo. Esta es la rama descendente anterior. Y esta es la rama circunfleja. Van a dar entre las dos el 80-90% de la irrigación del ventrículo izquierdo, incluyendo el septum. Entonces, que haya un proceso agudo que ocluya esta arteria sería catastrófico porque afectaría prácticamente la totalidad del ventrículo izquierdo, lo cual llevaría al paciente a una falla cardíaca catastrófica si es que hay una afectación mayor del 40% de la masa ventricular, riesgo de muerte muy elevado. Entonces, este patrón en el que nosotros encontramos infradesniveles significativos, o sea, más allá de 1 milímetro, el infradesnivel es más allá de 1 milímetro, en 6 derivadas, no importa si son contiguas o no, en 6 derivadas, que puede tener elevación o generalmente se acompaña de elevación del segmento ST, en 2 derivadas que no solemos ver mucho. Generalmente las ubicamos en la derivada de las derechas, ABR, y puede encontrarse no siempre en B1. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con dolor precordial, al momento de realizar el EKG no encontramos supradesniveles, pero encontramos infradesniveles en 6 derivadas o más, acompañados de supradesnivel en B1 o en ABR, estamos frente a un paciente de muy alto riesgo por presentar o un patrón de tronco o lesiones en más de 3 vasos. Y de acuerdo a la guía, este paciente es un paciente candidato a hacerle reperfusión inmediata por cateterismo e ICP primario. Ahora, el siguiente patrón es un patrón no tan conocido, los siguientes dos patrones. El patrón, uno de ellos es el patrón de lápida, llamado así por la forma en la que se presenta, en las cuales nosotros vamos a poder ver que se va a desarrollar de la siguiente manera. Si se encuentra con una taquicardia, va a ser difícil a veces de diagnosticar, o va a ser difícil de ver si es que no se conoce, en los cuales puede existir una onda co-desarrollada de necrosis. El paciente va a presentar una onda R o bien ausente o bien pequeña, cuya duración sea menor a un cuadradito. Va a tener un supradesnivel del ST convexo, y lo más importante es que esta onda T se va a unir, este ST se va a unir con la rama ascendente o descendente de la onda R, va a terminar uniéndose o formando un solo cuerpo con la onda T, y ese pico, si es que hubiese onda R, este pico va a ser más alto que la onda R. Esto se correlaciona a una a un infarto extenso. El patrón de aleta de tiburón, que tiene la siguiente morfología, se une completamente similar al patrón de Tombstone, el ST con la onda R y la onda T, lo cual
da la impresión de que son latidos aberrantes, muy anchos, pero si los tomamos en cuenta en esta clase de pacientes, pueden encontrarse con melladuras o con algunas separaciones, lo cual nos hace pensar que son una onda R y un segmento ST separados. Como vemos acá podríamos pensar que es una taquicardia QRS ancha, pero si lo sumamos a la clínica, nos va a llevar a pensar que el paciente está presentando un infarto ST elevado. Aquí podemos ver claramente cómo la R busca separarse del ST. Y en algunas derivadas se va a ver infradesniveles concomitantes, que son los que nos van a llevar a pensar en un MST elevado. Ahora, el caso clínico, este es un caso clínico sacado de la revista Circulation de la AJA, en donde nos menciona un varón de 34 años sin antecedentes que ingresa por dolor precordial típico. Presenta este electrocardiograma. En un servicio cualquiera, nosotros no hubiéramos prestado mucha atención quizás al electrocardiograma, ya que no encontraríamos los supradesniveles ST, pero si nos fijamos acá, tiene un patrón de Wellens tipo A, en el cual hay ondas T bifásicas en B3, B4, la única que no tiene onda bifásica es B2. Entonces a este paciente se le toman troponinas y se encuentran elevados, y termina entrando a cateterismo encontrándose lesiones en la descendente anterior con la necesidad de colocación de stent. Entonces recordemos que los patrones electrocardiográficos de alto riesgo son oclusiones importantes de arterias coronarias esenciales, que no siempre estas oclusiones se van a correlacionar con la elevación clásica de un ST elevado, y al momento de nosotros de hacer el escrutinio de un electrocardiograma tenemos que buscar estos patrones o tenemos que tener en cuenta estos patrones. Eso es todo, muchas gracias.